La charla la estructuré primero como una parte más introductoria de nociones básicas del presupuesto y algunos elementos para entenderlo. Después, algunos datos, un poco de información, tanto sobre el presupuesto 2024, que como dijeron, en realidad es la prórroga del presupuesto 2023, y el proyecto de ley de presupuesto 2025, como un poco, juntar la discusión o el análisis de los dos presupuestos. Y por último, la idea es mostrarles un poco dónde están las fuentes de información, cuáles son los sitios que se pueden consultar para que cualquiera de ustedes pueda chequear las partidas de su organismo o las partidas que les interesen ver. Algo bueno para destacar del presupuesto nacional entre tantas malas noticias es que es mucha la información que hay disponible. El presupuesto nacional, no así los presupuestos subnacionales, cumplen con un alto estándar de transparencia. Hay información actualizada, pública, a mucho nivel de detalle, así que me parece que está bueno que conozcamos esa información y que la usemos. Perdón si alguno o alguna, por supuesto, por laburar día a día en los ministerios y en las distintas dependencias, seguramente hay un montón de estas cosas que ya saben, pero bueno, voy a hacer como una introducción bastante de cero. Y obviamente cualquier duda o pregunta, si quieren irme interrumpiendo, no hay ningún problema. Bueno, arrancamos con las nociones básicas. Un poco Ceci decía que el presupuesto muestra las prioridades de un gobierno, y eso es efectivamente así porque el presupuesto comprende todos los recursos y gastos, o sea, no es solo gastos, sino también cómo se financian esos gastos, cómo se recauda, previstos para un año. Es una proyección para un ejercicio fiscal que generalmente abarca un año. Y es importante porque, obviamente, cualquier política pública, cualquier acción que nosotros querramos que haga el Estado, cualquier derecho que creamos que el Estado tiene que garantizar o que desplegar acciones para alcanzarlo, tiene que tener una partida presupuestaria acorde, digamos. Sin plata no hay políticas públicas. Entonces, esa es la relevancia de discutir el presupuesto, que a veces parece algo medio lejano o muy abstracto, números y qué sé yo, pero en realidad condensa todo lo que después un gobierno puede hacer. Y cuando hablamos del presupuesto que se discute en el Congreso, hablamos del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Esto ustedes lo sabrán mejor que yo, pero la Administración Pública Nacional comprende la Administración Central, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todos los ministerios, todos los organismos descentralizados, que son las entidades con personería jurídica propia, tipo los hospitales nacionales, cualquier agencia, comisión, instituto, etcétera, y las instituciones de la seguridad social, que son el ANSES y después las cajas previsionales de la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Eso es la Administración Pública Nacional. Después el sector público nacional no financiero abarca otras cosas, como las universidades nacionales, las empresas públicas, los fondos fiduciarios, y después, si consolidamos con los niveles subnacionales, tenemos el sector público argentino completo. Pero cuando discutimos la ley de presupuesto, estamos hablando del presupuesto de acá, de la Administración Pública Nacional. En todo caso, si entra la discusión del presupuesto universitario, es porque la Administración Pública Nacional transfiere a las universidades. Aparece como un gasto de la Administración Pública Nacional la transferencia a las universidades nacionales o la transferencia a una empresa pública que sea deficitaria y requiera aportes del Estado Nacional, pero después las universidades tienen, o cualquiera de estos entes, tiene su propio presupuesto, que tiene otros recursos que pueden ser generados de otro lado, que no necesariamente es la transferencia del Estado Nacional, y eso hay que ir a verlo a otro lado, digamos, cómo gastan las universidades lo que el Estado les transfiere. No está todo ahí. O sea, hay bastante información igual porque el Estado no es que les da la plata y le dice, bueno, ustedes con esto hagan la que quieran, sino que hay una parte que es para salarios, una parte que es para gasto de funcionamiento, otra parte que es para hospitales, pero, digamos, cada uno de estos entes tiene su propio presupuesto y nosotros lo que podemos ver con detalle es el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Recién charlábamos de que en este momento se viene la discusión del presupuesto para 2025 y entonces es importante entender cómo es el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario se compone de 5 etapas y el ciclo presupuestario arranca el año anterior al año en el que va a ser ejecutado el presupuesto y termina, se supone, el año siguiente al año en el que se ejecuta el presupuesto. O sea, el ciclo presupuestario abarca más que el año mismo en el que ese presupuesto rige. Porque obviamente se empieza a formular en el año previo, más o menos alrededor de marzo, la Oficina Nacional de Presupuesto, que es un organismo del Ministerio de Economía, que es como el órgano rector del presupuesto,
es el que establece algunas pautas generales de proyecciones macroeconómicas, de cuánto va a ser la inflación, de cuánto quiere que aumente el gasto, de cómo viene la recaudación, etcétera. Digamos, fija algunas pautas y le pide a cada organismo y dependencia y ministerio de la Administración Pública Nacional que formulen su propio presupuesto, según las necesidades que van a tener el año siguiente. La Oficina Nacional de Presupuesto luego recoge todos esos presupuestos y consolida y obviamente decide, bueno, o sea, fija prioridades, dice alcanza para esto no, obviamente modifica lo que es enviado por cada una de las dependencias, pero hace la consolidación de todos esos presupuestos. Todo eso sucede entre marzo y septiembre. El 15 de septiembre es la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para enviar el presupuesto al Poder Legislativo, que por nuestra Constitución Nacional es el Poder Legislativo el poder que tiene la potestad de aprobar y establecer el presupuesto, no es una potestad del Poder Ejecutivo. Entre septiembre y fin de año se discute y se aprueba el presupuesto, como decían recién, entra por la Cámara de Diputados, primero se discute en comisión, luego se discute en el Pleno, se pueden realizar modificaciones, obviamente, a lo que envió el Poder Ejecutivo, y luego pasa al Senado y se tiene que aprobar en el Senado. Todo eso debería ocurrir antes del 31 de diciembre. Porque a partir del 1 de enero arranca a regir el presupuesto, que en realidad para empezar a regir tiene que producirse una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que es la que distribuye los créditos a los distintos ministerios y habilita que se empiece a gastar. Eso ocurre entre enero y diciembre del año. Ahí de nuevo la Oficina Nacional de Presupuesto vuelve a ser como el organismo que monitorea o que rige toda esta ejecución del presupuesto, y que además durante la propia ejecución del presupuesto va evaluándola. Trimestralmente la Oficina Nacional de Presupuesto publica informes respecto de cómo viene la ejecución, tanto de las partidas presupuestarias como de las metafísicas, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces hay toda una parte de evaluación y control, y también intervienen ahí la CIGEN, la GN, que se va dando durante la ejecución presupuestaria. Y luego hay una última etapa que es después, ya cerrado el ciclo ya cerrado el ejercicio fiscal, perdón, que es la etapa de rendición de cuentas, donde ahí, si no me equivoco, es la Contaduría General de la Nación la que tiene que consolidar todo el presupuesto, cómo se gastó, si no se gastó una partida, explicar por qué, explicar los desvíos, etcétera, y enviar eso al Poder Legislativo para aprobar esa ejecución presupuestaria. Como que el ciclo presupuestario debería terminar en el Poder Legislativo, que es quien había establecido el presupuesto originalmente, y el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Poder Legislativo. La diferencia entre el presupuesto original, el vigente, y el ejecutado: el presupuesto original obviamente es el presupuesto inicial, es el presupuesto que establece el Poder Legislativo cuando sanciona la ley de presupuesto. El presupuesto vigente es el nivel de gasto autorizado a determinada fecha. O sea, hoy podemos entrar a la página de presupuesto abierto y ver cuál es el presupuesto vigente para este año, y por ahí si entramos mañana cambió, porque en el medio el Poder Ejecutivo puede haber hecho una reasignación presupuestaria, una ampliación presupuestaria, va modificando ese presupuesto original que aprobó el Poder Legislativo a principio de año, y entonces el presupuesto vigente va cambiando a lo largo del año. Esto es legal, digamos, la Ley de Administración Financiera, que es la que rige todo lo que es el ciclo presupuestario, establece que el Poder Ejecutivo tiene hasta cierto porcentaje del presupuesto para poder modificar de manera discrecional, y es algo lógico, digamos, que un Ejecutivo tenga cierta flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, porque la inflación puede ser mayor a la planeada, o porque puede haber una pandemia, una sequía o lo que sea, y está bien que el Poder Ejecutivo pueda adaptar eso que aprobó el Congreso, pero bueno, debería hacerlo hasta cierto punto. Lo que aprobó el Congreso tiene que ser, de todas formas, lo que guíe la ejecución presupuestaria. Y luego tenemos el presupuesto ejecutado, que obviamente es cuánto se gastó, que en realidad el presupuesto ejecutado a su vez se puede dividir en tres. Está el presupuesto comprometido, está el presupuesto devengado y está el presupuesto pagado. Porque hoy el Estado primero contrata, luego recibe los bienes y servicios y por último paga. Entonces, cuando hace una contratación, ese presupuesto se compromete, ya es como, bueno, esto va a estar destinado a esto. Cuando recibe el bien o servicio que contrató, ese presupuesto pasa a estar devengado, ya se emite una orden de pago. Y por último, cuando efectivamente se paga, que bueno, ustedes saben bien que el Estado paga mes vencido, digamos, paga después, eso ya es directamente pagado. Entonces, en general, cuando se habla del presupuesto ejecutado, se toma el criterio devengado. En general se toma ese, pero depende de la fuente. También puede haber algunos casos en los que se esté tomando el pagado. En general, cuando
Caputo tuitea, el superávit primario de septiembre fue de tantos miles de millones de pesos, eso es criterio pagado. Ahí está mirando la caja, cuánto le entró y cuánto le salió ese mes. Pero cuando se habla de una partida presupuestaria se está ejecutando al 20%, en general se está tomando el criterio de vengado, porque quizás hay cosas que el Estado todavía no las pagó, pero ya se ejecutaron, digamos, ya se recibió el bien o servicio que se estaba contratando. Bueno, y después las reasignaciones presupuestarias, también es bastante intuitivo, es sacar presupuesto de un lado para llevarlo a otro. Eso es lo que puede modificar el presupuesto vigente respecto del presupuesto original. El Poder Ejecutivo tiene esa potestad de, por un decreto, decisión administrativa o resolución, alterar las asignaciones que había realizado originalmente el Congreso. Y no lo puse acá, pero el Poder Ejecutivo también puede hacer ampliaciones presupuestarias, que es no solo sacar plata a un lugar para poner en otro, sino que si los recursos, la recaudación fueron más altas de lo planeado, algo que pasa sistemáticamente en un país con los niveles de inflación que tenemos, donde el presupuesto siempre está subestimado, entonces cuando se encuentra con esa mayor masa de recursos, el Poder Ejecutivo puede hacer una ampliación presupuestaria sin que sea una reasignación, sin que sea sacarle a alguien para darle a otro. Y bueno, por último, una subejecución es gastar menos recursos de los que tenías asignados, de los que tenías disponibles. En general se compara versus presupuesto vigente. Se podría hacer la comparación con el original, pero bueno, el original después se modificó, no es lo que efectivamente estuvo disponible para gastar. Entonces, en general, para ver una subejecución se compara el devengado con el vigente. Luego, para entender un poco los documentos presupuestarios, algunas otras definiciones. La primera es la de programas, que es como la unidad sobre la cual se construye el presupuesto, es como el átomo del presupuesto, por decirlo de alguna manera. Y debieran ser los programas la expresión presupuestaria de las políticas públicas. O sea, si uno quiere ir a buscar, no sé, la educación sexual integral o la construcción de jardines infantiles o cualquier política pública que lleva a cabo, que lleva a cabo el Estado Nacional, debiera expresarse en un programa. Luego los programas a su vez se subdividen en actividades, entonces por ahí una política no llega a ser programa, sino que es una actividad dentro de otro programa, pero eso ya tiene como menor jerarquía, como que el programa tiene una serie de información asociada que ya por ahí la actividad no viene con tanto detalle. Pero bueno, la actividad es como una desagregación de los programas en categorías más específicas. Luego las jurisdicciones son las organizaciones públicas que integran la administración central y representan los poderes establecidos en la Constitución Nacional, son básicamente los ministerios. Y las entidades, como les decía antes, son las organizaciones que tienen personería jurídica propia y que creo que además pueden tener recursos propios, como bueno, todos los hospitales nacionales, pero ustedes esto lo saben mejor que yo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional del Cáncer, o sea, todo lo que sea una entidad que depende de un ministerio pero que tiene una personería propia, eso en el presupuesto se ve como entidad. Y por último, nuestro presupuesto, por último creo de esta parte de definiciones, nuestro presupuesto tiene una forma de realizarse, de estructurarse que se llama presupuesto por programa orientado a resultados. ¿Qué quiere decir que está orientado a resultados? Que se busca medir el grado de eficacia del presupuesto y no solo decir, bueno, yo voy a gastar 100 pesos en hacer escuelas, sino medir cuántas escuelas efectivamente haces, es decir, cuántos metros cuadrados, cuántas aulas, etcétera. Y después, no solo eso, sino también medir el impacto que esa política tiene. Bueno, ¿cuánto me aumenta la tasa de escolaridad de los niños de 3 a 5 años si yo construyo jardines? Entonces, lo primero se llama metafísicas, que es eso, es medir, cuantificar con alguna unidad de medida en qué vas a gastar esa plata. Y lo segundo es un indicador de impacto, es medir el resultado que esa política está generando. Cada vez se intenta incluir más metafísicas y más indicadores de impacto. Por ahí todavía quedan programas que no tienen ninguna de las dos, que solamente tienen la asignación presupuestaria y nada más, pero progresivamente, ya desde hace unos cuantos años, se van sumando, agregando metafísicas, sobre todo, y también indicadores de impacto. Y entonces, así como uno puede mirar el presupuesto original, vigente o devengado, también puede mirar el grado de cumplimiento de las metafísicas. Uno puede mirar las metafísicas originales, las metafísicas finales, que son las que, bueno, finalmente se buscaba hacer, y las metafísicas que se ejecutaron. Como que también, si bien solemos hablar, se sigue hablando más de la plata que de las cosas que se hacen con esa plata, pero está también este dato para ir a buscar. Y una última cosa respecto de cómo leer el presupuesto, son los clasificadores presupuestarios, o sea, toda esa gran masa de plata, que son billones de pesos que se asignan a la Administración Pública Nacional,
además de dividirse por programa, se puede clasificar de acuerdo a ciertos criterios. Se puede clasificar, por ejemplo, por ubicación geográfica y entonces ver cuánto se gasta en cada una de las provincias del país. O se puede ver a qué se destina el gasto, pero como en una clasificación un poco más general que los ministerios, que es finalidad y función. Entonces podemos ver servicios sociales, servicios económicos, administración gubernamental, como las grandes áreas de gasto del Estado. Podemos ver de dónde vienen los recursos, es decir, cuál es la fuente de financiamiento del gasto que estamos mirando. Podemos ver quién gasta y ahí lo que hacemos es mirarlo por clasificación institucional o por jurisdicción. Podemos ver cuál es el objeto del gasto, si el objeto es comprar un bien o servicio o hacer gasto en personal o hacer una transferencia a otra entidad, ya sea del sector público o del sector privado. Es decir, el gasto se puede abrir y clasificar de 1000 maneras y todas esas maneras se pueden mezclar entre sí. Entonces es útil conocer cuáles son los clasificadores presupuestarios porque quizás uno quiere ver, no sé, cómo está evolucionando la partida del ministerio o por ahí uno quiere ver cómo está evolucionando la partida del ministerio en gastos en personal y con determinada fuente de financiamiento. No sé, por ahí uno quiere mirar algo más específico y los clasificadores presupuestarios sirven para cruzar esa información y para desagregar el presupuesto. Algunos datos generales sobre el presupuesto antes de meternos específicamente en 2024 y en 2025 para tener como noción de cómo gasta el Estado, de cómo gasta el Estado Nacional. Casi 2/3 del total del presupuesto se destina a servicios sociales. Esto es un gráfico sacado directamente de, para mí no es el más lindo de todos, pero sacado directamente de la página de presupuesto abierto, mirando el ejecutado 2023, pero si miráramos el ejecutado 2015 o el ejecutado 2017 no cambiaría demasiado. El 65% del presupuesto de la Administración Pública Nacional son servicios sociales. Ahí está salud, está educación, está cultura y sobre todo está seguridad social, que es el principal gasto que hace el Estado Nacional, porque la salud y la educación, ya lo saben, están descentralizadas, y entonces el principal gasto del Estado Nacional es todo lo que depende de ANSES, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, etcétera, todo eso está en servicios sociales. Cuando Milei decía, yo voy a recortar 15 puntos del producto sin tocar a las jubilaciones, era evidente que eso no era posible matemáticamente, porque el mayor gasto del Estado son las jubilaciones y no te quedan 15 puntos para recortar si sacas las jubilaciones. Era solo cuestión de mirar un poco los números. Después, estas son finalidades. La siguiente finalidad en orden de importancia, servicios económicos, que básicamente tiene todo lo que es subsidios, cuando se discute los subsidios a la energía y los subsidios al transporte, eso está en servicios económicos. Y después, en tercer lugar, viene la deuda pública, que acá lo que vemos es el pago de intereses de deuda, ya sea deuda de moneda local o deuda de moneda extranjera. Cualquier tipo de deuda que tenga el Estado Nacional, los intereses se ven en esa partida. Después tenemos administración gubernamental, que es todo lo que es como el funcionamiento del Estado. Y por último, servicios de defensa y seguridad, que es más o menos el 5% del presupuesto total. Si nos metemos, bueno, esto un poco ya se los spoileé, pero si nos metemos en la finalidad servicios sociales, que es la más importante, que representa casi 2/3 del gasto, asimismo, esto ya se los dije, la mayor parte se destina a seguridad social. Todo lo que es violeta, que es casi el 70% del gasto en servicios sociales, es gasto específicamente en seguridad social, todo ANSES. Después tenemos educación y cultura con un 11%, ahí lo más importante son universidades, porque el gasto del resto de los niveles educativos más bajos está descentralizado. Promoción y asistencia social, salud, ciencia, tecnología, innovación, agua potable, y ahí aparece vivienda y urbanismo, bastante más chico, digamos, dentro de lo que es servicios sociales. Bueno, y para ver un poco el gasto en personal, esta es otra clasificación. La clasificación que veíamos recién era por finalidad y función. La clasificación esta es por inciso de gasto, o sea, en qué está gastando el Estado. Lo principal es transferencias, es que el Estado transfiere, ya sea a las universidades o a una empresa pública, al sector privado para financiar determinada actividad o a jubilados, pensionados, beneficiarios del potenciar trabajo, de la UH, o sea, todo eso es transferencia hacia algún otro individuo o ente de la economía. Ese es el principal gasto del Estado, es el 75%, pero eso es una bolsa que incluye de todo. Y el segundo gasto en importancia, ahí peleado con el servicio de deuda pública, es el gasto en personal,
que oscila entre un 9 y un 11% del presupuesto total. El gasto en personal está en torno al 10% del presupuesto del Estado nacional. Hasta acá, eso, medio una presentación de las nociones del presupuesto y de más o menos cuál es la estructura del presupuesto, en qué gasta más el Estado, etcétera. Ahora, si quieren, charlemos un poco de lo que está pasando este año con el ajuste, como dijo, el ajuste más grande de la historia de la humanidad. No sé si es cierto, pero debe andar entre los más grandes de la historia. Como decían en la introducción, el presupuesto 2024 en realidad es una prórroga del presupuesto 2023. Este es un mecanismo que está establecido en la Ley de Administración Financiera, que es cuando el Poder Ejecutivo no cuenta con los votos para aprobar el presupuesto en el Congreso, tiene que funcionar con una prórroga del presupuesto del año anterior. Esto no es la primera vez que pasa, había pasado, Cristina creo que 2 años estuvo sin presupuesto, 2011 y 2014 si no me equivoco, y también el primer año del gobierno de Alberto, por decisión del poder del gobierno que asumía, no se trató el presupuesto que había presentado Mauricio Macri y se trabajó con un presupuesto prorrogado. Algo importante para aclarar es que el presupuesto que se prorroga no es el presupuesto inicial de 2023, porque algo que muchas veces se dice para criticar el hecho de que estamos funcionando con una prórroga es: estamos funcionando con un presupuesto que se presentó en septiembre de 2022, porque el presupuesto 2023, se presentó en septiembre de 2022. Entonces estamos trabajando con valores de septiembre de 2022, cuando después tuvimos toda la inflación de 2023 y toda la inflación de 2024. Bueno, eso no es exactamente así, porque el presupuesto que se prorrogó es el de diciembre de 2023. Es el presupuesto con el que terminó Sergio Massa y Alberto Fernández el gobierno del Frente de Todos, que ya durante el año le habían hecho un montón de modificaciones al presupuesto presentado y aprobado en el Congreso a fines de 2022, porque la inflación estaba subestimada, no me acuerdo cuánto decía, pero debía decir algo así como 50%, y la inflación fue 200, casi 300% en el año. Obviamente hubo ampliaciones presupuestarias, y el presupuesto con el que empieza a trabajar Milei es ese presupuesto de fin de año, el de diciembre. Eso no quiere decir que no haya un ajuste enorme y fenomenal. De hecho, el gasto inicial de 2024, si no hubiera habido ampliaciones presupuestarias durante 2024, que sí las hubo, pero si no las hubiera habido, si nosotros agarramos el presupuesto de diciembre de 2023 que se prorroga y con el que se empieza 2024 y lo ajustamos con la inflación de este año, o sea, decimos, bueno, los precios en promedio este año subieron un 100 y pico %, y le metemos esa inflación, nos da o nos hubiera dado un presupuesto un 70% más chico en términos reales que el presupuesto ejecutado en 2023. Es decir, si el presupuesto inicial de este año no se le hubieran hecho ninguna ampliación presupuestaria, no se lo hubiera tocado, hubiera sido un 70% más chico que el presupuesto ejecutado el año pasado, solo por la inflación de este año. Por más de que tenía incorporada de alguna manera la inflación del año pasado porque se le habían hecho ampliaciones, por la inflación de este año que no se estaba incorporando, porque se estaba prorrogando nominalmente, hubiera implicado un presupuesto un 70% más chico. Esto no implica que la caída fue un 70%, ahora veremos que la caída ronda un 30% porque se fueron haciendo ampliaciones presupuestarias. Pero así es como arrancó el año el gobierno, con un presupuesto que de base era un 70% más chico. ¿Y qué es lo que le da al gobierno esto? Y que creo que es el problema de que otra vez gobiernen con un presupuesto prorrogado, y es esta enorme disyuntiva que tienen hoy los diputados y senadores entre votar un presupuesto que es horrible o entregarles un cheque en blanco, que es la prórroga, es que no es el Congreso el que te establece cómo tenés que gastar. El Congreso te aprobó algo en 2022, el Ejecutivo en 2023 ya lo fue modificando, el Ejecutivo nuevo en 2024 agarra ese presupuesto y lo ejecuta como quiere. Hace ampliaciones presupuestarias, no es que lo deja todo congelado, hay ampliaciones presupuestarias, pero hay ampliaciones presupuestarias donde quiere. Tiene una enorme discrecionalidad, una enorme flexibilidad para decidir dónde hacer el ajuste. El ajuste que hace Milei este año no está legitimado en el presupuesto. Más allá de que le hayan votado la ley bases, de que no le hayan tirado el veto de universidades y de jubilaciones, digamos, no hay duda de que hay una enorme complicidad y acompañamiento de gran parte del arco político, pero el ajuste en sí lo hizo el Ejecutivo, sin la aprobación del Legislativo.
porque la prórroga les da eso, les da la discrecionalidad de como, uy, hay 200 puntos de inflación, tengo un montón más de recursos, solo por inflación, solo porque en el IVA recaudás más, porque los tickets son más altos, vos los asignás como querés en vez de que el Poder Legislativo te diga cómo lo tenés que gastar. Entonces, eso es lo que pasó este año, eso es lo que en parte les permitió hacer el ajuste que hicieron y eso es lo que está en juego para el año siguiente. O el Congreso les vota un presupuesto de ajuste o el presupuesto les entrega un cheque en blanco para que sigan haciendo el ajuste. Bueno, entonces así fue que gobernó este año Milei y que aplicó el ajuste Milei. Para mirar un poco los números, acá lo que traje es el presupuesto inicial, que es la prórroga del año pasado, que son este número que está ahí, 40.250.029 pesos, si se llega a ver. Eso están a su vez expresado en millones de pesos. O sea, en realidad son 40 billones de pesos. Ese es el presupuesto del Estado Nacional cuando arrancó el año. Y las ampliaciones presupuestarias que se hicieron, creo que la primera es en mayo, fue justo cuando estábamos hablando de hacer la primera actividad. Y la segunda fue en julio, o sea, el gobierno hizo 2 ampliaciones presupuestarias importantes, después hubo alguna más chiquita, pero las 2 grandes ampliaciones presupuestarias están en esos decretos, que son el 280 y el 594. Con esas ampliaciones asigna 55 billones de pesos adicionales. O sea, más que duplica el presupuesto. Esto les quiero decir, no es el presupuesto de septiembre de 2022, tampoco es el presupuesto de diciembre de 2023, es el presupuesto que Milei quiso que fuera. Que es, si sumamos 40 más 55, da 95 billones de pesos. Entonces, es un aumento nominal del 137%. ¿Qué pasa? Con una inflación que fue más alta que eso, si tomamos el promedio del año, en términos reales es un presupuesto un 26% más chico. Esto es presupuesto vigente, presupuesto habilitado a gastar. Es un presupuesto un 26% más chico que el del año pasado. Esta comparación es contra 2023. Esto es ejecución. O sea, antes estábamos viendo la asignación presupuestaria. Esta es la ejecución presupuestaria. Entre enero y septiembre se gastaron 62 billones de pesos. Eso es un 65% de los 95 billones que hay asignados. Es una ejecución razonable para este momento del año, digamos. Digamos, no sé si les quedan muchas ampliaciones presupuestarias para hacer, a eso me refiero. Y la variación del ejecutado es un poquito más alta que en el asignado, es 28%, pero estamos hablando de esos valores, en torno a un 30%, casi un 30% de ajuste. Es decir, que si tomamos la inflación promedio de 2024 y tomando esa inflación comparamos lo que se gastó entre enero y septiembre del año pasado con lo que se gastó entre enero y septiembre de este año se gastó un 28% menos. Y ahí sí hay algunas diferencias, como que la última columna, la que tiene la variación real o la caída real, tiene un poco más de matices que el cuadro anterior. Pero bueno, también para mí a nivel ministerio cuesta un poco verlo, porque, por ejemplo, justicia, que antes veíamos que en asignación presupuestaria había crecido, en ejecución presupuestaria está en un 82% abajo. Pero ahí no sé si es por solo ajuste o porque también le sacaron funciones que ahora están en otro ministerio, digamos. Yo, para hacer esto, igual tomé la clasificación, creo, de subjurisdicción, porque si vos comparás los ministerios de este año con los ministerios del año pasado, obviamente no cruza nada con nada. Entonces, yo intenté que fueran comparables, digamos, que el Ministerio de Justicia de este año fuera mejor dicho, que el Ministerio de Justicia del año pasado fuera lo que es este año, y me da esa caída del 83%, pero bueno, puede estar un poco sucia esta comparación. Bueno, Ministerio del Interior de nuevo cae 66%, Ministerio de Infraestructura cae 60%, Ministerio de Economía cae 43%, eso es básicamente los subsidios, los tarifazos y la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, es lo que explican gran parte de la caída de economía. Pero quizás más que verlo a nivel ministerio, que justamente está más sucio, hay algunas otras maneras de verlo. Una es por finalidad, que son las finalidades que veíamos antes en cómo son las grandes áreas de gasto del presupuesto. La primera columna indica la variación real, de nuevo, del ejecutado entre enero y septiembre, es decir, cuánto se gastó el año pasado entre enero y septiembre versus cuánto se gastó este año ajustado por inflación y, bueno, cuánto cae cada una de las partidas. La segunda es
cada una de esas caídas pesan sobre la caída total. Es decir, por ejemplo, administración gubernamental cayó un 40%. Es decir, si el año pasado se gastaban 100, este año se gastaron 60. Servicios económicos servicios sociales cayó menos que eso. Si el año pasado se gastaban 100, este año se gastaron 75. Pero su aporte al ajuste total es mucho más alto porque la partida servicios sociales es mucho más alta. Seguramente, si de administración gubernamental el año pasado se gastaban 100 y este año se gastaron 60, de servicios sociales el año pasado se gastaban 1000 y este año se gastaron 750. Entonces, si bien en términos porcentuales cae menos, el aporte que hacen al ajuste total es mayor. El 60% del ajuste se explica por la caída de servicios sociales. Se explica por educación, se explica por salud, se explica por cultura, vivienda y por seguridad social. Es por eso, claro, es porque un 25% de servicios sociales es mucho más que un 40% de administración gubernamental. Es por eso, es porque es por el gráfico un 25%, no, este es el de servicios sociales, perdón. Un 25% de lo violeta es mucho más que un 40% de lo rojo. Entonces, el aporte que hacen una y otra finalidad a la caída total es distinto. Entonces, todas caen, no hay ninguna que esté en positivo, pero las caídas son diferentes, deuda pública y servicios de defensa y seguridad caen mucho menos que el resto, y los aportes a la caída total son muy diferentes. El 85% del ajuste se explica por servicios sociales y servicios económicos. Es decir, por ajustar educación, salud, jubilaciones, asignaciones, etcétera, y por sacar los subsidios a la energía y al transporte. Otra manera de verlo es abriendo un poco, como ya no, esto no es un clasificador presupuestario en particular, sino que es otra forma en la que la Oficina Nacional de Presupuesto expone la ejecución presupuestaria, que se llama IMIG, que es Informe Mensual de Ingresos y Gastos. Y ahí usan otra clasificación que para mí es bastante más útil para ver algunas cuestiones más en específico, porque por ahí vos ves servicios sociales o servicios económicos, y es como una bolsa grande que tiene un montón de cosas. Entonces, una forma rápida de ver algunas partidas más específicas es ver el IMIG, que tiene una clasificación que a mi entender es más interesante o que te dice más cosas. Entonces, de nuevo, esto es tomar enero y septiembre, comparar 2023 con 2024, o mejor dicho, 2024 con 2023. La caída acá da un poco más alta, da 29%, porque esto es criterio caja, criterio pagado, lo anterior era criterio devengado. Pero estamos siempre más o menos en un valor similar, entre el 26 y el 30% según si miramos el vigente, el devengado o el pagado. Ese es el orden de magnitud del ajuste. Los gastos corrientes caen un 24% en términos reales. Los gastos de capital, que es acá abajo de todo, el gasto en infraestructura es ese, cae un 78% en términos reales. Por cada 100 pesos que el Estado Nacional gastaba en obras, está gastando 21,50. Pero en la segunda columna tenemos igual que antes, ¿cuánto aportan al ajuste total? ¿Cuánto aportan a la caída? Un cuarto de la caída se explica por gasto de capital, por infraestructura. Por eso veíamos que el Ministerio de Infraestructura estaba en rojo, porque el Estado dejó de hacer obra pública. Un 35% del ajuste se explica por prestaciones sociales. Jubilaciones, pensiones, asignaciones, AUH. AUH es la única que crece en términos reales, esto hay que decirlo, ellos hicieron una ampliación grande del AUH, es la única partida de todo el presupuesto, más o menos, que crece en términos reales, pero prestaciones sociales en total, si le suman jubilaciones, pensiones y el resto de las asignaciones, caen un 18% en términos reales, pero aportan un 35% al ajuste porque son el gasto más importante del Estado. Subsidios económicos, que es de nuevo subsidios a la energía y el transporte, cae un 32% y aporta un 13%, o sea, aporta una parte bastante importante. Y gastos de funcionamiento y otros, donde están incluidos el salario de todos y todas ustedes, cae un 22% en términos reales y aporta un 12% a el ajuste, o sea, es muy significativo el recorte que están haciendo sobre sus salarios y pesa tanto, casi tanto como el recorte de subsidios, el recorte en en gasto de funcionamiento, que no es solo salarios, pero es
prácticamente salario, casi todos salarios. Luego las transferencias corrientes a provincias, que Milei está obsesionado con que le cortó a la casta las transferencias a provincias. Las transferencias caen un 70%, o sea, casi tanto como la obra pública, pero aportan un 8%. Era una partida bastante más chica, bastante menos importante. Entonces cae un 70%, pero aporta un 8% al ajuste. Y las transferencias a las universidades, o sea, el motivo por el que Milei se está, no sé, poniendo a la opinión pública de sombrero, o eso quiero creer, caen un 30%, o sea, en línea con el ajuste general, digamos. Las universidades, no sé si está ensañado, las ajustó parejito con lo que ajustó al resto del presupuesto, pero no aportan nada. Es ideológico puro, porque aporta un 3,7% del presupuesto total. Aporta lo mismo que todos los otros gastos corrientes. Entonces, la verdad es que ahí sí, con universidades y con provincias, parece ver algo más del discurso, de potenciar su retórica, de una casta inventada, que de realmente estar haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad. En cambio, con prestaciones sociales, gasto de capital, subsidios económicos y gastos de funcionamiento, con estas 4 partidas, están las dos cosas. Está lo ideológico, el ensañamiento, una casta inventada, tratar a todos los trabajadores estatales de casta, etcétera, etcétera, pero también está haciendo el ajuste más grande de la historia y eso sí le aporta a su ajuste más grande de la historia, digamos. Esto, solo para cerrar con 2024, es el gasto en perspectiva. Todas las comparaciones de recién eran contra 2023, pero esto da una, me parece es más impactante como imagen, para tener alguna referencia a la caída, comparándola, por ejemplo, con el macrismo, y se ve que esto es mucho más fuerte, y que nos lleva a un nivel de gasto del 2006-2007, más o menos. O sea, ese es el grado de retroceso del gasto público. Un gasto que durante todos los gobiernos kirchneristas creció de manera sostenida hasta 2015, cae fuerte con el macrismo, recuperan la pandemia, de hecho la pandemia es el pico total, histórico. Después un poco vuelve a los niveles, como un nivel intermedio entre lo que había dejado el macrismo y lo que había dejado el kirchnerismo, y cae muy fuerte en 2024, llevando o quedando a niveles de 2006. Bueno, el presupuesto 2025 en realidad es un proyecto, todavía tiene que ser tratado por ambas cámaras, en este momento se está tratando en comisiones de la Cámara de Diputados. Traje acá algunos datos salientes. El presupuesto no es solo una ley, sino que trae asociados, adjuntados un montón de otros documentos que también tienen información muy relevante. Esos documentos voy a mencionar 2. Uno es el mensaje de remisión del presupuesto, que es el texto con el que el Poder Ejecutivo acompaña el presupuesto cuando lo envía al Congreso, y ahí el Poder Ejecutivo describe cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos con ese presupuesto, por qué diseñó el presupuesto como lo diseñó, y además describe sus proyecciones macroeconómicas. Entonces, del presupuesto sale información de cómo el gobierno ve la economía para el año que viene, qué piensa que va a pasar con el PBI, qué piensa que va a pasar con la inflación, con las exportaciones, con las importaciones, hay como con el tipo de cambio, hay como bastante tela para cortar, aunque más no sean proyecciones y después de eso poco se cumple, pero hay bastante tela para cortar desde el punto de vista del análisis macroeconómico, si se quiere. El otro grupo de documentos importantes que acompañan el proyecto de ley de presupuesto son todas las planillas anexas, que es decir, más allá del articulado general que establece como los grandes gastos, después el detalle de cuánto se va a gastar en cada actividad de cada programa, de cada ministerio, está en planillas que vienen anexas a la ley de presupuesto. Pero bueno, del mensaje de remisión salen algunos datos importantes para el año que viene. Uno es que el gobierno espera una baja, que se siga consolidando la baja de la inflación y que caiga de manera bastante significativa, que sea de un 18% interanual en diciembre del año que viene. O sea, inflación entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, 18,4%. Eso implica en promedio una inflación del 1,4% mensual. En este momento la inflación del último mes fue 3,5%, o sea, es una baja bastante considerable de la inflación mensual para que sea 1,4 por mes y termine siendo 18 en el año. Un dato que no está en el presupuesto, pero que se puede estimar en base a ese 18%, es que entonces la inflación promedio anual va a estar en torno al 28%. ¿Por qué? Porque en diciembre la inflación puede ser 18%,
Pero hoy todavía la inflación anual está arriba del 100%. Entonces, el mes que viene será un poquito más baja y el otro mes un poquito más baja, si se cumple la expectativa del gobierno, ¿no? Y el otro mes un poco más baja, y el otro mes un poco más baja, y el otro mes un poco más baja, y así en diciembre llegamos a 18, pero si uno hace el promedio del año, porque el presupuesto no se ejecuta todo en diciembre, se ejecuta un poco en enero, un poco en febrero, un poco en marzo. Entonces, si uno hace el promedio de las inflaciones de todo el año, el promedio da en torno a un 30%, 27,7%, y esa es la inflación que para mí es la que corresponde usar para evaluar si las partidas presupuestarias están aumentando o cayendo en términos reales. Es como creerle al gobierno su proyección de inflación, decir, bueno, vos armás este presupuesto tomando esta inflación como base, eso en promedio te da un 27,7%, bueno, con esa inflación, ¿vos estás aumentando o estás bajando las partidas? Como el primer análisis, después se pueden hacer comparaciones contra otros años, se puede poner otra inflación y ver cómo dan las cosas, si la inflación al final es más alto. Se pueden hacer otros análisis, pero para mí el análisis de base, digamos, es con esa inflación. Es con la que está en el mensaje de ley de presupuesto, pero no con la de diciembre, porque el presupuesto no se ejecuta todo en diciembre, sino con un cálculo estimado de inflación promedio. Está de más decir que tanto esa proyección de inflación como todas las proyecciones que tiene el presupuesto son muy optimistas. El gobierno espera que la economía el año que viene crezca un 5%, espera exportaciones récord para el año que viene, espera que, a pesar de que la economía se recupere un 5%, que eso implica mayor consumo y mayor demanda de importaciones, el tipo de cambio real se mantenga constante, es decir, no tener que devaluar. O sea, es Disney lo que describen en el presupuesto, y hay inconsistencias entre sí, porque si la economía crece un 5%, lo que ponen de recaudación de IVA no tiene lógica porque está planchado el IVA. O sea, hay bastantes inconsistencias y hay tela para cortar si uno les quiere, qué sé yo, salir a decir que su presupuesto es inconsistente. No sé si está ahí la riqueza, creo que si uno pone a hacerse análisis fino de todos los mensajes de presupuesto, todos tenían cierto grado de inconsistencia. También vos estás entre junio y septiembre, que es cuando armás el presupuesto, proyectando cosas del año siguiente. Hay un poco de ciencia ficción. Y cualquier gobierno va a tratar de vender acá buenas noticias, digamos. Nadie va a decir, no, las exportaciones el año que viene para atrás. Pero bueno, sí, el dato de inflación me parece útil para hacer las comparaciones en términos reales. Y después, esto sí me parece bastante más importante, ya yendo a la ley de presupuesto en sí. El artículo 1 del proyecto de ley incorpora algo a lo que Milei le dedicó su discurso, que es la regla fiscal. La regla fiscal es, no esta regla fiscal, las reglas fiscales en general en el mundo, son pautas que guían la política fiscal y que buscan restarle grados de discrecionalidad al Poder Ejecutivo. O sea, que el Poder Ejecutivo, en vez de poder gastar y recaudar como quiera, tenga que seguir determinada pauta. Por ejemplo, que no pueda tener un déficit mayor al 2% del producto. O que el gasto público no pueda ser más que X% del PBI. Qué sé yo, ponerle algún techo o limitar de alguna manera la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para hacer política fiscal. Partiendo obviamente de una concepción de que el déficit fiscal es un problema para la economía porque genera inflación y entonces, o sea, digamos, ese es el marco teórico que está por detrás de las reglas fiscales y entonces se busca como señalizar, tipo atar de manos al gobierno y señalizar de cara al mercado. De hecho, todo el mundo dijo que el discurso de Milei no fue para los diputados y senadores ni para la sociedad, sino que fue para los acreedores de la deuda. Se busca mostrarle al mercado, este país va a tener disciplina fiscal, gobierne quien gobierne, y si vuelve a ganar el peronismo no pasa nada porque hay una regla fiscal que lo va a atar un poco de manos. Eso es lo que Milei busca hacer con esta regla, que es además una regla especialmente rígida. Digamos, reglas fiscales hay en muchos países del mundo y para mí es una discusión válida si sería necesario o si sería útil para Argentina tener una regla fiscal. Pero la regla fiscal que propone Milei es una regla fiscal absolutamente rígida, que es vos ningún año, no importe lo que pase, no importa si hay una pandemia, una sequía, una guerra, si tenés pobreza del 50%, no importa nada, vos tenés que tener siempre déficit cero, déficit financiero cero, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos te tiene que dar un superávit, con ese superávit te tiene que alcanzar para pagar los intereses de la deuda y el resultado final tiene que ser cero o positivo. Eso es una regla muy rígida. En general las reglas fiscales buscan incorporar de alguna manera la idea, la noción de que el Estado tiene que hacer política anticíclica.
que cuando la economía está cayendo el Estado se tiene que expandir y cuando la economía va bien, bueno, el Estado se puede retirar un poco. Esa es en general la pauta que está por detrás del diseño de las reglas fiscales en el mundo. Esta regla fiscal no es así. Es una regla fiscal que te dice, vos no importa lo que pase, nunca podés gastar más que cero. Y en una economía cuya recaudación es procíclica, es decir, que la recaudación del Estado Nacional cae cuando cae la actividad económica, porque cae el IVA, porque cae la recaudación por seguridad social, porque cae la recaudación por ganancias, etcétera, etcétera. En la crisis, en la recesión, el Estado argentino recauda menos y por esta regla fiscal tendría que gastar menos también. Y eso va totalmente al contrario de incluso lo que te diría el FMI. No estamos diciendo nadie muy de izquierda ni muy heterodoxo en términos económicos, ya voy. El FMI te dice la política fiscal tiene que ser anticíclica, vos cuando la economía se está cayendo tenés que gastar más y tenés que retirarte cuando la economía está creciendo. Esta regla fiscal es terraplanismo económico directamente. Y bueno, ¿qué dice este artículo entonces? Que el Estado tiene que tener siempre equilibrio fiscal financiero y que cuando los ingresos sean menores que lo planeado, el Estado tiene que recortar sus gastos, en particular los gastos que no están indexados, porque hay ciertos gastos que tienen alguna fórmula de aumento de actualización por ley, como las jubilaciones, y el Estado con eso a priori no se puede meter, salvo que apruebe otra ley, o bueno, un DNU, pero se supone que esos gastos están como más protegidos porque tienen una fórmula de actualización automática. Entonces, los que el Estado puede recortar de manera más discrecional o más directa son los que no, como salarios, obra pública, subsidios. Entonces, lo que te dice este artículo es vos cuando tengas menos ingresos tenés que ajustar gastos. ¿Qué gastos? Esos, los que no están indexados o los que no tienen una fórmula de actualización automática. Milei en su discurso dijo algo más, que es más grave todavía, pero que no está escrito, no lo dice el artículo, lo dijo él en su discurso, que es que cuando el Estado recaude de más, cuando tenga más ingresos que los presupuestados, no lo puede gastar, sino que tiene o que reducir impuestos o guardárselo, no sé, guardárselo para el año siguiente, una cosa así. Eso no lo dice el artículo. El artículo lo que dice es vos tenés que tener siempre equilibrio o superávit fiscal financiero, cuando tengas de menos tenés que recortar gastos. No dice qué pasa cuando tenés de más, digamos. Vos podrías tener más ingresos, gastar más y no estarías incumpliendo la regla fiscal en la medida en la que mantengas el equilibrio. Pero él dijo que eso, que el Estado nunca puede gastar más. Cuando tiene menos ingresos tiene que gastar menos y cuando tiene más ingresos tampoco los puede usar, tiene que devolverle a la ciudadanía a través de la baja de impuestos. Perdón, una cosa más. Sé que se está haciendo un poco largo, pero yo dije que a mí me parece que la manera correcta para juzgar un presupuesto es usar la inflación que tiene adentro el propio presupuesto, porque bueno, la hicieron con esa inflación. Obvio que con una inflación más alta te va a dar ajuste, pero como que es como analizar el presupuesto en sus propios términos. Con este presupuesto tengo alguna duda, porque está este artículo del equilibrio fiscal. Entonces, si la inflación al final es más alta que lo planeado, no es tan claro que automáticamente los gastos van a crecer, porque vos tenés que cumplir con esta regla de equilibrio fiscal. Entonces, sobre todo para las partidas no indexadas, una inflación más alta que la presupuestada puede implicar en los hechos mayor ajuste. Bueno, otras advertencias sobre el presupuesto y las cosas malas que tiene. Una es que elimina la fórmula de movilidad de las asignaciones familiares y de la UH, es decir, este ajuste automático que tienen las asignaciones familiares, que es el mismo que el de las jubilaciones, lo elimina y eso incluye a la UH. Elimina también el requisito mínimo de inversión del 6% del PBI en educación y de 1% en ciencia y técnica, requisitos que no se venían cumpliendo, pero que eran como un horizonte, un objetivo para el Estado y que ahora no solo ajustan a educación y ciencia y técnica, sino que sacan este requisito. Llaman mucho la atención las ausencias de algunas partidas presupuestarias específicas. Se elimina directamente la línea presupuestaria de algunos programas, como fue el Conectar Igualdad y como fue el programa Acompañar. Son ejemplos, digamos, pero son como ausencias específicas. Y además, algo que también han advertido distintos economistas y diputados, es que busca flexibilizar las condiciones que debe cumplir una reestructuración de la deuda para no pasar por el Congreso.
no me voy a meter mucho en esto, es solo un comentario. El gobierno, el año que viene, tiene un abultado calendario de vencimientos de deuda externa. Tiene que pagarle sobre todo a acreedores privados de esa deuda que reestructuró Guzmán en 2020. Tiene que pagar vencimientos de intereses y de capital. Los de los acreedores privados son más o menos 10.000 millones de dólares. Después, si uno suma también organismos internacionales, cosas que se supone que son más fáciles rolear, el número es todavía más abultado. Pero de mínima tiene 10.000 millones de dólares de vencimientos con acreedores privados. No está muy claro cómo va a ser para pagar el gobierno, porque no tiene reservas y porque no tiene acceso a los mercados internacionales, no puede conseguir nueva deuda para pagar esa deuda. Entonces, una de las opciones es que quiera hacer una nueva reestructuración, algo así como lo que hizo Guzmán, pero más market friendly, digamos, como sin que implique una quita ni de capital ni de intereses, simplemente decirle a los tipos, che, pateame el pago para más adelante y yo te pago un poco más de interés o te pago un poquito más de capital. Como ese canje market friendly, el Poder Ejecutivo estaría restringido para hacerlo por la Ley de Administración Financiera, porque cualquier canje que haga el Poder Ejecutivo para no pasar por el Congreso tiene que cumplir 2 de 3 condiciones, que es alargar plazos, eso lo cumple cualquier canje, justamente un canje implica patear deuda para adelante, pero tiene o que mejorar el capital o que mejorar los intereses. Alguna de esas dos por lo menos. Entonces, en la ley de presupuesto el gobierno busca sacarse de encima esa restricción y uno cree que es para hacer un canje más amigable para el mercado, para darle a los acreedores privados una zanahoria para que acepten el canje voluntariamente y no que sea un canje tipo como los que han llevado quizás adelante los gobiernos de Néstor y Cristina, donde había una discusión con esos acreedores respecto de que si les correspondía o no les correspondía cobrar el 100% de esa deuda. Bueno, esto es para poner en perspectiva, ahora sí ya yendo un poco más como a lo que veníamos hablando del gasto, para ver qué es este presupuesto 2025, qué implica este presupuesto 2025. Si usamos la inflación esta del 27,7 promedio anual, hay un crecimiento en términos reales respecto a 2023, más o menos unos 10 puntos porcentuales, un poco menos, creo que es un 7% más o menos en términos reales. Pero si lo ponemos en perspectiva histórica, vemos que es una recuperación marginal respecto del gran ajuste que fue este año, con lo cual en realidad es como que el Congreso le legitime lo que hizo este año. O sea, aprobarle este presupuesto es decirle, vos todo lo que ajustaste este año está bien, no pasa nada, solo crece un 7%. Por eso es una gran disyuntiva. O sea, no aprobarle el presupuesto tampoco es una muy buena idea, pero bueno, aprobar el presupuesto implica legitimar esto. Y acá, creo que no se ve nada, está medio clarita la letra, pero acá tenemos el gasto por finalidad y función comparado contra 2024 y comparado contra 2023 para ver realmente el ajuste. Y el último año es a qué año tenés que volver para encontrar un gasto tan bajo. Entonces, el total del gasto primario, ahí está, crece un 5,7% respecto de este año, pero caería un 24% respecto a 2023. Y hay que volver a 2008 para encontrar un gasto tan bajo, obviamente excluyendo 2024 del análisis. Después, bueno, no me voy a detener en todas, pero salud es la única que tiene un crecimiento bastante relevante, que yo no he visto que nadie se metiera un poco más a mirar salud y ver dónde está, ver a qué es a lo que le están dando ese aumento. Pero salud tiene un aumento bastante importante del 40% en términos reales respecto a 2024 y del 19% respecto a 2023, con lo cual es un presupuesto que queda en términos reales parecido a 2023. Ciencia y técnica se mantiene un 27% abajo. Bueno, trabajo también habría que mirarlo. Vivienda y urbanismo cae casi un 40%. Digamos, vivienda y urbanismo es de los pocos que no crecen respecto a 2023. Lo mismo servicios económicos, todo lo que es energía, combustibles y minería, es decir, los subsidios a la energía caen un 40% respecto a 2023. Estos gastos de capitales, el gasto en infraestructura, acá es todavía más fuerte en términos relativos el ajuste, estamos a niveles de 2004 directamente, de la salida de la convertibilidad. Y esto, bueno, no hablé casi en el día de hoy de los recursos, o sea, solo me enfoqué en una de las caras del presupuesto que son los gastos.
Hay otra cara que son los recursos, que también es una pregunta para hacerse, cómo se financia el Estado. No me voy a detener demasiado. En general, las variaciones que el presupuesto trae respecto de los recursos se explican por cosas que ya aprobaron en la ley bases y en la ley de medidas fiscales paliativas. Por ejemplo, crece ganancias, ¿dónde está ganancias? El primero, crece ganancias un 20% porque reinstauraron el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría. Cae bienes personales porque lo hicieron mierda el impuesto de bienes personales, achicaron alícuotas, adelantaron el impuesto, etcétera, etcétera. Crece el monotributo porque en la ley de medidas fiscales y paliativas metieron un aumento enorme del monotributo. Digamos, como que en general la mayoría de los movimientos se pueden explicar por cosas que ellos ya aprobaron. Quizás los únicos datos llamativos, uno no se ve, pero el impuesto país, que es este impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria que está en rojo, es porque se vence el impuesto. El 31 de diciembre el impuesto deja de existir porque lo aprobó el gobierno de Alberto, apenas asumió en 2019 y tenía una vigencia de 5 años, entonces se termina en 2024. Evidentemente no lo van a prorrogar porque están diciendo vamos a recaudar 0 por impuesto país. Y el otro que generó como mucha discusión es derechos de exportación, que está muy inflado. Dicen que van a recaudar un 56% más que este año por impuestos a la exportación sin que haya una devaluación, o sea, sin que suba el tipo de cambio. Eso no tiene ningún sentido. Y después, combustibles y dióxido de carbono, que es otro que crece un 100%, es el impuesto a los combustibles. Y ese es un impuesto que ellos dicen que todavía lo tienen que actualizar en el sentido de que es un impuesto que para no pegarle a la inflación este año le fueron frenando los aumentos. Y, bueno, porque aumentar el impuesto a los combustibles implica que aumente el precio de la nafta y es un precio importante en la producción, entonces como que habían frenado los aumentos de ese impuesto y como que el año que viene los harían y entonces por eso crece tanto. Pero bueno, me queda una sola filmina. No me parece justo que para esto el presupuesto sea la fuente más rica, digamos, como me parece que para gastos en personal está como la paritaria y ir siguiendo la paritaria. Lo del presupuesto me parece que es más como una proyección muy a trazo grueso. ¿Por qué? Porque el presupuesto está hecho, o esto me lo afirmó gente que trabaja en la Oficina Nacional del Presupuesto y a mí me resulta un poco incomprensible. El presupuesto está hecho como si sin considerar ninguna paritaria que no esté firmada. Esto quiere decir que si el presupuesto se elaboró en septiembre, incorporó la paritaria hasta agosto y no hizo una proyección de, bueno, más o menos cuánto vamos a ir dando de paritaria mes por mes, sino que toman el salario de agosto, que era el último con paritaria firmada en ese momento, y para 2024 lo multiplican por 13, o sea, los 12 meses más el aguinaldo, pero a ese salario, al nominal, sin incluirles futuros aumentos. Que haya cero, o sea, qué sé yo, quiero creer que no. No, digo, pero esto no es un invento de este gobierno. Se hace así el presupuesto. No se hacen hipótesis sobre las paritarias futuras, sino que se agarra la última paritaria firmada y ese salario nominal se multiplica por 13 para el año siguiente. Entonces, siempre está subestimado el gasto en personal, porque siempre después hay paritarias. El gasto de la Administración Nacional en personal, esto es mirando por inciso de gasto, crece un 40% en términos nominales, un 39,2%, y comparando con esa inflación del 27,7% sería una variación real del 9%. Todo ese aumento se explica por administración central. En cambio, organismos descentralizados y la seguridad social, al contrario, seguirían perdiendo en términos reales. Entonces, hay algo ahí para ver. Yo esto se lo pasé a Sole y ella me ha dicho, bueno, por ahí es un aumento en cantidad de gente, o sea, no en salarios, sino esto obviamente es salario por cantidad de personal. No sé, no tengo muy clara la explicación de este dato. Ahí puede estar presupuestado, por ejemplo, un retiro voluntario. Sí, eso es una buena, sí, la verdad que sí. Porque de hecho yo para 2024, con los gastos con lo que ya estaba gastado hasta septiembre, yo dije, bueno, si el presupuesto se supone que está hecho con la paritaria hasta agosto, yo agarro lo que se gastó hasta septiembre y a octubre, noviembre, diciembre y el aguinaldo de diciembre le imputo el salario de agosto y para 2024 me dio bastante bien, o sea, me dio que serían esos 10 billones de pesos que hay ahí.
En cambio, para 2025, si yo agarro el salario de agosto y lo multiplico por 13, me da muchísimo menos que esto de ahí. Entonces, como que para 2024 la metodología se cumple y para 2025 no, así que puede ser que estén presupuestando algo distinto. Sí. O ingresan más libertarios, puede ser también. Sí, pero los funcionarios no te mueven tanto la aguja. O sea... Bueno, eso en datos.